Me da mucho gusto saludarlos en esta hora y poder tener nuestra cuarta clase de límites sanadores desde una óptica de la palabra de Dios. Hemos recibido una serie de llamadas preguntando por materiales extras y les comento que todos los materiales extras o los PDF solamente se mandan a las personas que están inscritas. Tenemos una audiencia de más de 8,000 personas y nos es imposible mandar a todos materiales, solamente a los que están inscritos. Y esto lo pueden hacer a través del correo email que aparece al principio y al final de cada una de mis presentaciones. Soy el pastor Jorge David Díaz Nava, de Misión Cristiana Internacional, el Tabernáculo de Dios, y vamos en esta hora a comenzar con nuestra cuarta clase. Antes de empezar nuestra siguiente clase titulada Los límites de las fusiones, quisiera abordar dos temas de vital importancia en nuestro estudio de los límites sanadores desde una óptica bíblica. El primero aborda algunos aspectos sobre el abuso que se origina por la falta de límites. El segundo abordará el hecho de que para el pueblo judío los límites exteriores eran sagrados. Así que podemos nosotros comenzar leyendo el pasaje del libro de Génesis, capítulo 19, del verso 4 al 7, que dice: este pasaje menciona y nos habla claramente sobre las consecuencias de la falta de los límites, diciendo: y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Estos eran unos ángeles, y dijeron: sácanos, para que los podamos conocer. Conocer en la palabra de Dios tiene la connotación de sexualidad. El versículo 6 continúa diciendo: entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Tener un padre así, mejor no tenerlo, ¿verdad? Y continúa diciendo: solamente a estos varones, refiriéndose a los ángeles, no os hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Resumiendo, la antigua historia de Lot y Abraham también es instructiva para nosotros en la actualidad. Lot se había establecido en Sodoma. Sodoma y Gomorra son ciudades en las que reinaba un espíritu maligno. 2 ángeles de Dios vinieron a Lot, a la ciudad de Sodoma, para verificar si las personas de ahí son realmente tan malas. Lot los acoge amablemente en su hogar, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están? ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ellos querían tener sexualidad con ellos. Lot trata de impedir esta maldad de los hombres, pero ellos los sorprenden y se disponen a abrir con violencia la puerta de su casa. Sin embargo, ambos ángeles hieren a los hombres de la ciudad con ceguera, de manera que no podían hallar la entrada. Los hombres de Sodoma claramente violan aquí los límites de otras personas. Ellos quieren tener contacto sexual con los hombres extranjeros y de ese modo lesionan su derecho de hospitalidad que en la antigüedad, para
por igual era sagrado tanto para judíos como para los griegos. Ellos no respetan los límites que el derecho a la hospitalidad ha trazado en torno a cada extranjero. El extranjero era intocable, era inviolable. En nuestro relato, los hombres que visitaron a Lot eran ángeles de Dios, pero los hombres de Sodoma quieren utilizarlos para sí. Ellos no tienen sensibilidad para con el extranjero al que no tenían ningún acceso. Ellos desean satisfacer su avidez. Aquí se trata de una violación extrema de los límites. Tal explotación es a menudo más sutil. En este caso, simplemente se adueñan de los extranjeros y dicen, solo si se comportan como nosotros serán aceptados. En la actualidad continuamente leemos en los medios acerca de transgresores de límites similares. Existen personas que no respetan la dignidad del niño, sino que lo explotan sexualmente. Su avidez los enceguece frente a la dignidad del niño. También el hombre que viola a una mujer es que ha perdido toda noción de los límites. Pero no solo existen casos extremos de violación y abuso sexual, existen muchas maneras más, incluso sutiles de transgresión de los límites. En las escuelas se dice si no fumas, si no te drogas, si no traspasas los límites, entonces no te incluimos dentro de este círculo de amistad. En nuestro país tenemos incluso los piropos a las mujeres. Cada uno percibe sus límites, pero el transgresor los excede. Estos piropos en verdad son agresión a las mujeres. Existen hombres que tienen que coquetear a todas las mujeres y que al pedirles explicación sobre por qué coquetean con todas las mujeres, simplemente dicen, yo no soy tan poderoso. Y esto es habitual en nuestra sociedad. Y que solo están realmente deseando ser afectuosos, dicen ellos, y regalar cercanía en forma desinteresada. Pero detrás de estos fundamentos se esconden solo intenciones egoístas y necesidades propias no reconocidas. Y podríamos seguir, la lista es interminable. Transgresores de los límites en el trabajo que acosan pidiendo sexo a cambio de mejoras laborales. Transgresores aún en las autoridades que aceptan sobornos y causan impunidad y demás cosas. Los límites sanos son los pilares donde se fortalecen nuestros valores y con los que edificamos nuestra propia vida. La crisis hoy es, ¿cuáles son tus valores? No tengo. Por eso puedo traspasar mis propios límites y también los límites de los demás. Quien traspasa los límites del otro no solo lastima al otro muy profundamente, sino que también se condena a sí mismo. En el lenguaje de la Biblia se vuelve ciego y finalmente se prepara a sí mismo para la ruina. Los límites siempre fueron sagrados para los hombres. El límite separa y protege y asigna los sectores de tierra a las personas. Solo la correcta división de la tierra permite una convivencia pacífica de los pueblos. En la historia y en la concepción de los israelitas comprobamos lo mismo. El mismo Dios estableció los límites para el pueblo de Israel, pero también eran sagrados los límites entre los hombres del pueblo de Israel. El libro de Proverbios advierte una y otra vez de no traspasar los linderos. Estamos hablando de límites externos. Proverbios capítulo 22-28 dice, no traspases el término antiguo que pusieron tus padres. Proverbios 23,
versículo 10 dice, no traspases el término antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Y aún en el libro de Deuteronomio, Dios ordena a los israelitas, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo. El pueblo de Israel no estaba solo con esta comprensión del límite, sino que adoptó la opinión general de la antigüedad. Los límites se encuentran bajo la especial protección de la divinidad en todas las culturas. Esto no solo se aplica para los límites del país, sino también para la delimitación de los campos y para los límites que deben respetarse en las construcciones de las casas. Ya incluso los griegos, al igual que los judíos, conocían disposiciones claras sobre las distancias limítrofes que era necesario respetar en las construcciones de una casa o al plantar algún olivo, al cavar un pozo e inclusive al ubicar una colmena. Los romanos no solo aplicaron las disposiciones legales para los límites, para ellos los límites tenían un carácter sagrado y todos los años incluso celebraban una fiesta que le llamaban Terminalia. Para el pueblo judío, lo sagrado estaba limitado al lugar santísimo en el templo y solo el sumo sacerdote tenía acceso a lo sagrado. Él solamente podía traspasar el límite más allá de lo profano. Los límites exteriores nos protegen, por ejemplo. Si acordamos una reunión en determinado horario, usted llega mucho más tarde, no por haberse demorado en el tráfico, sino porque no toma con seriedad el tiempo de los demás. Hemos limitado la duración de la reunión, pero usted a veces, aunque está limitado el tiempo de la reunión a 1 hora o 50 minutos, usted continúa hablando y hablando y nunca llega al final. Esto no es respetar el tiempo y los límites de las demás personas. Otros llaman en la noche a horas muy tardías y no se dan cuenta de que no queremos que nos molesten en esas horas. Existen personas que llaman por teléfono a las 2 de la madrugada y creen que uno podría escuchar sus problemas a esa hora o más tarde incluso. Yo siempre tengo mi teléfono dispuesto a las 24 horas del día. Y qué suerte, o más bien la educación cristiana que se ha inculcado a los miembros de la iglesia. Estos solo me han llamado a horas no propias por una verdadera emergencia. Tengo amigos pastores que tienen la misma costumbre mía de dejar su teléfono disponible a toda hora y me dicen que a veces les llaman a las 2 o 3 de la mañana solo para pedir el número telefónico de otro hermano o platicar algún sueño que tuvieron para ver si tiene alguna revelación por parte de Dios, alguna interpretación, cuando lo único que pasó es que esta oveja comió demasiada pizza y por eso se encuentra con algunos sueños. Ahora, los límites internos son importantes para el alma humana, para que el ser humano no se desintegre interiormente, sino que conserve su identidad, y de estos son lo que seguiremos hablando en las siguientes clases. Me gusta el texto de 3 de Juan capítulo 1 verso 2 que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si vemos, entonces es tan importante que nosotros a través de los límites podamos hacer prosperar nuestra alma, porque la promesa de Dios es que vamos a tener salud y vamos a ser prosperados en todas las cosas que nosotros hagamos. Es un hermoso texto que nos sirve para comprender entonces la importancia de lograr que nuestra alma prospere como medio para prosperar en todas las demás cosas y además tener salud.
Me gusta mucho dar un pequeño repaso y aparte del repaso dar alguna reflexión que sirva para tu vida. Y quisiera en esta hora como notas extras y como repaso mencionar algunos aspectos que hemos estado viendo. Para la psicología, un límite es una represión que no siempre resulta negativa. Hay que poner a veces límites a un niño. No metas el dedo en el contacto. Es una represión, pero esta no es negativa, es positiva. Los límites no constituyen solamente exigencias saludables para los niños y los jóvenes, sino que también representan la medida de la moderación para los adultos. La libertad es la máxima aspiración para un ser humano, no así el libertinaje, que significa hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero, ignorando la existencia del otro, que tiene el mismo derecho de gozar de su propia libertad. Muchos jóvenes viven una libertad sin límites hoy, a veces arriesgando sus propias vidas y la de los demás para probarse a sí mismo y autoafirmarse como personas únicas y diferentes, pero en formas peligrosas e inapropiadas. Hay un joven que conocí que le gustaba subir a su coche a otros jóvenes y él lo que hacía es que manejaba el carro a alta velocidad y cuando iba a pasar por un crucero cerraba los ojos. Esto era no respetar sus propios límites, era no respetar las autoridades que marcan que hay que hacer alto total en un crucero y ponía en peligro a sus demás amigos. Muchos de ellos ensayan hasta dónde pueden llegar y se empeñan en tropezar con la misma piedra una y otra vez porque necesitan autovalorarse y saber que son capaces de superar a otros. Los modelos que la sociedad ofrece a la juventud se basan en la competencia y no en el despliegue de capacidades que tiene cada uno. De manera que muchos jóvenes se centran en forjar su destino sin tener en cuenta la importancia de su aporte individual. Qué bonito sería que pudiéramos vivir en una sociedad no de competencia, sino de mutua cooperación. En las veces que he dado clases, me gusta dar clases de manera altruista, es algo que me gusta bastante. Cuando yo realizaba los exámenes a los alumnos, el examen era colectivo. Se formaban equipos y el examen se hacía entre ellos. Alguna ocasión pasó un prefecto y recogió algunos exámenes y dijo, maestro, están copiando. Y les dije, no, están haciendo un examen colectivo. Pero eso ayudaba a que las capacidades de uno se podían también utilizar por los demás. Y el que no tenía muchas capacidades podía aumentarlas al no haber competencia. Los animales también tienen límites en sus vidas de relación en grupo y los líderes naturales son los que se encargan de hacerlos respetar. Por ello viven en un mundo cerrado, atado a los instintos. El deseo humano de transgredir las reglas es necesario y natural, porque si no fuera así, no habría cambios ni creatividad. Sin embargo, los cambios no son aceptados de inmediato por la sociedad que necesita asegurarse de su eficacia para adoptarlos, por lo que es necesario tener la suficiente tenacidad y perseverancia para lograrlos. Una vida sin límites, lejos de ser gratificante, produce mucha frustración y termina siendo autodestructiva. Repito, una vida sin límites, lejos de ser gratificante, produce mucha frustración y termina siendo autodestructiva. La vida cotidiana nos exige el respeto de los límites en todos los ámbitos de nuestra vida. No es bueno para nadie trabajar en exceso
descansar demasiado, comer de más, excederse en la práctica de deportes o exigirle al cuerpo más de lo que puede hacer. El respeto de los límites es el arte de la moderación tan difícil de lograr y que no todos son capaces de practicar. El respeto a los límites es el arte de la moderación tan difícil de lograr y que no todos son capaces de practicar. Muchos comen y beben en exceso. Se convierten en otros en adictos al trabajo, o algunos más adictos al deporte, otros son adictos al sexo. Dedican sus vidas a intentar saltar más alto, correr más ligero, levantar más pesos, ser más atléticos, más flacos, ser más jóvenes, exigiéndose a sí mismos en forma exagerada y realizando verdaderas proezas con sus cuerpos. El hombre que aprende el arte de la moderación puede permitirse ser más feliz y tener más alta la autoestima porque se puede aceptar como es. No necesita exigirse ser quien no es, ni sufrir privaciones, ni hacer más de lo que puede sin respetar su cuerpo. Y puede darse cuenta que solo aceptando sus límites es que los puede trascender. Un ciego tiene que aceptar su ceguera para poder aprender a hacer todo sin ver. Si no la acepta, además de ciego, se convierte en un discapacitado total. Se aprende a respetar los límites en la niñez. Pero cuando la crianza ha sido permisiva, sin esa oportunidad, se favorece la formación de un carácter débil orientado hacia la persecución del placer con tendencia de transgredir reglas sociales y no tener respeto por los demás. Los límites nos permiten entonces construir una estructura de personalidad firme, ser dueños de nosotros mismos y nuestros propios jueces, capaces de organizar nuestra vida en función a un proyecto y de tomar decisiones coherentes y responsables. Respetar los límites nos hace más confiables, más seguros de nosotros mismos y más dignos de respeto. Lo único que no debe tener límites es la imaginación. Lo único que no debe tener límites es la creatividad. Lo único que no debe tener límites es la libertad de pensamiento. La importancia de los límites, entonces, nos dará una maduración personal. La falta de capacidad de los mayores para poner límites a los jóvenes es, sin dudas, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Todos hablan de la necesidad de poner límites a los adolescentes, pero nadie se siente encargado de hacerlo. La tarea siempre le corresponde a otro. Por ejemplo, aún los profesores en las escuelas dicen de sus alumnos, es en casa donde les tienen que poner los límites. Nosotros no podemos hacer nada. Pero en casa muchos padres dicen, le corresponde a la escuela. La escuela está en crisis y nuestro hijo está en crisis porque la escuela no le pone límites. Pero la verdad es que ni uno ni otro se responsabiliza de la parte que le corresponde. La culpa no es nuestra. Jane Bailon ha dado una explicación de este desentendimiento de los mayores. Tanto el siglo XX como el siglo XXI continuará siendo los siglos de la permisividad. Un tiempo en el cual los padres que habían experimentado el exceso de autoridad de sus padres creyeron que lo mejor que podía pasarle a sus hijos era la permisividad y no ser tratados como ellos habían sido. Esta permisividad estuvo también sostenida por ciertas teorías psicológicas. El establecimiento entonces de límites es importante ya que estos ayudan a formar la identidad personal de los jóvenes. Tenemos que
reencontrar el sentido de educar en los límites, y ello tal vez nos ayude sobre todo el recordar por qué los límites se hacen bien y son educativos, y en ese sentido contribuyen a lograr la madurez psicológica. Se ha afirmado que el límite es el valor identificador de cada persona en su propio nombre. Algo está bien definido cuando sabemos lo que es y lo que no es. Una persona tiene una identidad definida cuando sabe quién es y quién no es, cuando sabe lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, pero al mismo tiempo, sabiendo esto, sabe lo que no piensa, lo que no se siente, lo que no quiere, lo que no se puede hacer y lo que no se debe. Sabe quién es, qué lo diferencia de los otros y no se confunde. Esto le da conciencia de su identidad. Esto le da la unidad y le permite reconocerse y moverse adecuadamente en el ámbito social. La permisividad hoy se considera incluso una agresión, violencia familiar. Se le permite hacer todo al joven y entonces no forma una personalidad propia. Para ver con mayor claridad por qué los límites le dan identidad a la persona, nos detendremos a analizar sus dos funciones, a las que llamaremos negativa y positiva respectivamente. La negativa es aquella por la cual los límites nos recortan algo, como si nos quitaran cosas o nos empobrecieran, privándonos de lo que no es nuestro. Podemos decir, en referencia a esta función, que los límites restringen el deseo, distinguiéndolo de lo que es realidad y lo que es fantasía. Por su parte, la función positiva es la que constituye lo que dice, lo que se es, la que establece quiénes somos ante los otros. Ambas funciones de los límites, actuando simultáneamente, nos dan la identidad, nos definen como personas y nos ubican en la realidad porque nos permiten saber quiénes somos y quiénes no. Descubrimos quiénes somos con toda la riqueza y la pobreza que acompaña a este descubrimiento. Pobreza si nos creamos más de lo que éramos. Riqueza si nos damos cuenta que somos totalmente originales, únicos e irrepetibles, que no podemos confundirnos con los demás. En sus relaciones sociales actuales y futuras, los niños que reconocen y valoran su propia identidad y la de los demás, tienen amor en lo posible para sí y para las otras personas porque tienen desarrollada su identidad. Sin identidad no hay amor, sino sometimiento y posesión. Quisiera en este momento poner una pequeña reflexión antes de continuar con nuestra clase. Espero que la disfrutes. Aquella noche, el fósforo se había decidido a cumplir el propósito de su vida y encendiéndose, le dijo a la vela: «Llegó la hora de encenderte». «¿Qué? ¿Acaso no te das cuenta de que si me enciendes, en pocas horas dejaré de existir? No me hagas eso, por favor». «Entonces lo que tú deseas es permanecer así toda tu vida, dura, fría y lo peor de todo, sin haber brillado nunca en tu existencia», preguntó el fósforo mientras la llama se desplazaba rápidamente a través de él. «¿Pero por qué tienes que quemarme? Eso duele mucho y además consumirá todas mis fuerzas», murmuró la vela. «Verás, todo lo que has dicho es cierto, pero esa es nuestra misión. Vela, tú y yo fuimos hechos para ser luz para otros. Además, yo como fósforo no puedo hacer mucho,
Mi llama es muy pequeña y tan corta. Pero si yo te paso mi llama, entonces estaré cumpliendo el propósito de mi vida. Yo fui hecho no para iluminar vidas, sino para ser quien comienza el fuego. Pero tú eres una vela y tu misión es brillar. Tal vez al inicio sientas dolor, pero ese mismo dolor y energía se transformarán en luz y calor por largo tiempo. La vela se quedó pensativa mientras veía cómo la llama del fósforo llegaba casi a su final. De pronto, en el mismo instante, la vela le dijo al fósforo: «Está bien, vamos, hazlo, enciéndeme ahora mismo. Estoy preparada para cumplir el propósito de mi vida». El fósforo se acercó y le proporcionó de su llama. Ahora la vela producía una linda y brillante luz, que daba calor e iluminaba a alguien que tanto lo necesitaba. Verás, amigo, nosotros somos como una vela. Muchas veces vamos a tener que pasar por momentos difíciles, pruebas que nos van a traer mucho dolor y sufrimiento, pero que al final nos van a hacer más fuertes y nos ayudarán a hacer luz para alguien más que la necesite para seguir adelante. Así como alguien fue luz para ti y para mí un día, asimismo ahora, alguien más está necesitando de nosotros para poder andar en los senderos oscuros, en esos pequeños tramos sombríos del camino de la vida. Así que cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que es porque una pequeña llama está haciendo que se produzca una luz en ti que está a punto de florecer. No te desanimes cuando veas que la oscuridad de la vida te agobia. Pronto vendrá la luz que tanto necesitas, y entonces podrás caminar tranquilamente como al inicio lo hacías. Espero que Dios te bendiga abundantemente, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. El Señor Jesús, viendo a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces vinieron hacia él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando por mi causa los difamen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No serviría más, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Hermosa reflexión. Me gusta mucho saber que tenemos que ser la luz y la sal de esta tierra. Y continuamos. Tenemos realmente que perder el miedo a limitar a los niños, poner límites a los niños. Limitar no es aniquilar, limitar es dar vida. Si lo hacemos adecuadamente, el gran peligro reside en ver
en los límites solo su aspecto negativo, su aspecto empobrecedor, lo que nos quita y nos prohíbe, y no ven en ellos lo que nos puede dar y lo que nos puede potencializar. Los límites son educativos, por lo siguiente, la realidad nos limita. Mal que nos pese, no somos omnipotentes. Y es bueno ir vislumbrando esto desde chicos. La realidad no es tan manipulable como los niños o los adolescentes pretenden desde su pensamiento mágico y egocéntrico. La vida muchas veces nos dice no, y si no sabemos aceptarlo, entonces viviremos resentidos. Por ello, la educación tiene que llevar a la persona a comprender y aceptar que no todo saldrá siempre según su deseo, que no siempre logrará lo que se propone. Esto se denomina tolerancia a la frustración y es un rasgo fundamental de la personalidad madura. Quien no lo adquiere será un caprichoso, consentido, así tenga 40 o 65 años. Entonces, cuando papá dice basta, o no hay más, o espera un rato, o hasta aquí, de algún modo está funcionando como un representante de lo real para el hijo. Le está adelantando situaciones que tendrá que experimentar, lo está ayudando a ubicarse. Los límites, insisto, son educativos porque ayudan al joven a salir de su narcisismo y a prepararse para amar la vida. Miremos cuando la madre le pone una condición: te dejo ver la televisión si ordenas la recámara. O plantea una renuncia o un sacrificio de amor. No pidas este juguete porque papá anda con poco dinero a pesar de todo lo que trabaja. Esto hace que el hijo o la hija deje su narcisismo, el quererse a sí mismo y querer todo lo que desea sin importar lo demás y sobre todo los demás. Y entonces así vaya aprendiendo el verdadero amor, que es vinculativo, y lo aprenda desde sus primeras relaciones afectivas. Reconocer el deseo del otro es uno de los rasgos más importantes de la madurez. Los límites son educativos porque ayudan a la persona a desarrollar la aceptación de las leyes y el respeto a la autoridad legítima. No puede haber una sociedad ni un verdadero sentido de justicia si no se renuncia al principio del propio placer y al interés egocéntrico. El deseo del propio placer tiene sus propias leyes, tiene su propia consigna, que es quiero todo ya. Los límites ponen fin a esta fantasía de omnipotencia e ilimitación. Así los límites nos ubican en la puerta de la satisfacción más profunda de la persona, su realización en la dimensión relacional y su realización en amor. Si el niño o el adolescente permanecen en un estado de ilimitación, de satisfacción espontánea de sus continuas demandas, nunca llegará a la madurez humana. Y entonces cometería graves errores en su vida futura. Que no quede ninguna duda, el establecimiento de límites es esencial a la hora de educar. La siguiente lámina, con la que realmente empezaremos una nueva clase, habla de los límites y las fusiones. Fusión es reducir dos o más cosas diferentes a una sola. Y para efecto de esto, vamos a tomar el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos del 5 al 9.
Dice, y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había tiempo mucho que había estado ahí, dícele, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuera revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano, tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Hay gente que está enferma porque no puede delimitarse. Son personas que han perdido su propia identidad, de tal modo se contagian de todos los dolores de su alrededor. Que nos rechacen y excluyan socialmente es psicológicamente doloroso. Ante tal situación podemos reaccionar en general de dos maneras. Primero, realizar acciones compensatorias que muestren nuestra lealtad al grupo que nos está rechazando. Segundo, o lamentarnos y tratar de distanciarnos de la fuente de tan dañino comportamiento. Nuestra reacción a esta situación nos muestra el grado de fusión que tenemos a un grupo. Si optamos por la primera de las alternativas, que es realizar acciones compensatorias que muestren lealtad al grupo, indica que estamos fusionados con el grupo. Algunos ejemplos de estas acciones es fumar aunque no me guste fumar, o tomar alcohol aunque no me guste el alcohol, o hablar inapropiadamente para ser aceptado por el grupo, tal vez vestirte o peinarte de cierta forma. Estas son acciones no tan dañinas, ya que en otras van desde robar hasta matar a alguien para poder ser aceptado en ese grupo. Si optas por la segunda reacción, que es distanciarte de la fuente de dañino comportamiento, es distanciarte de esa persona que te está rechazando, entonces demostrarás que no estás fusionado al grupo y estás actuando por ti mismo, lo cual es muy sano. Estás manteniendo tu personalidad, estás manteniendo tu autonomía. Otro problema de las fusiones, y recordemos que fusión es reducir dos o más cosas diferentes a una sola, según la definición del lexicón etimológico y semántico del latín. En la terapia, cuando se habla de fusión, se habla de personas confluentes. El vocablo viene del latín confluere, significa confluir. Para entender mejor el término, te pondré como ejemplo. Cuando dos ríos confluyen, ya no se ve el límite entre ellos. Sus aguas se entrelazan y ya no se puede saber qué agua es de un río y qué agua es de otro río. Asimismo sucede con las personas que están fusionadas entre sí. Están tan fusionadas que es difícil determinar quién es quién. Es difícil determinar cuáles son los sentimientos de uno o los sentimientos del otro, cuál es la ira de uno, la ira del otro. Es complejo, entonces, determinar quién es quién. Muchas veces preguntamos a alguien, ¿qué crees? ¿Qué quieres? Y te responden, déjame preguntarle a mi marido o déjame preguntarle a mi mamá. Están tan fusionados con alguien que incluso dependen de otros a tal grado que ya no pueden responder por sí mismos. En la historia bíblica que estamos estudiando, se nos habla de un hombre que había estado enfermo 38 años. Y el número 38 tiene otros simbolismos bíblicos para los judíos que veremos en otra ocasión. Pero este hombre estaba tan fusionado, es la historia de una persona que es confluente.
Esta es la historia de un hombre de 38 años que realmente no quería sanar. Se le preguntó específicamente, ¿quieres ser sano? Y este paralítico, yo diría, inmediatamente hubiera dicho, sí, claro, quiero sano. Pero este paralítico no contesta y comienza a poner pretextos. Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, en vez de responsabilizarnos de nuestros actos, ponemos pretextos? Es que mi mamá, es que mi papá, es que el trabajo, es que el gobierno, es que si hubiera nacido en otra familia con más dinero, y pretextos y más pretextos. Hace tiempo ofrecí un curso gratis a un joven que se quejaba de no tener trabajo ya por más de 5 años. Él tenía que ir a más o menos 90 minutos de camino a tomar un curso en el cual le capacitarían en aspectos de electrónica que él decía saber un poco para que tuviera un trabajo propio. Pero me dijo, pastor, está muy lejos. Pastor, tendría que levantarme muy temprano y muchos pretextos más. Yo concluí que en realidad él no quería trabajar. Y hasta hoy creo que no trabaja. Le ha tocado que en el restaurante o en su casa muchas veces le preguntan a un niño, ¿qué quieres comer? Y este voltea a ver a la mamá o voltea a ver al papá y estos responden, tráigale unas papas. El niño quería una malteada, pero es un niño sin identidad. Es un niño fusionado a su mamá, fusionado a su papá. Y ya ni decir que preguntarle cómo te llamas, porque voltea a ver a la mamá y la mamá dice, se llama Juan. Las personas fusionadas son presa fácil para contagiarse de las ideas de los demás, y no solo de las ideas de los demás, también son fáciles de contagiarse incluso de enfermedades de los que están en su alrededor, porque son presa fácil de las enfermedades psicosomáticas. Y esto es un problema grave. Dependemos tanto de otros, dependemos tanto de los demás que ya no avanzamos por nosotros mismos. Aún en las iglesias, ante la necesidad de aprobación, a los líderes les gusta estar en los reflectores. Les gusta siempre predicar más que hacer otras labores en las que pasan desapercibidos. ¿Qué no sería mejor decir, lo hago porque quiero servir a Dios? Tengo el don, tengo el talento y quiero servir a Dios, y no importa si me lo agradecen o me lo reconocen, porque mi servicio es a Dios y no a los hombres. Pero en vez de esto, a veces estamos tan fusionados que necesitamos estar en los reflectores. Qué bonito es cuando un niño le muestra a su mamá un dibujo y la mamá le dice, qué hermoso dibujo. Le está reconociendo, le está afirmando, y esto le ayuda a su autonomía. Pero qué diferente es que a veces niños de 20 años, o peor de 30 años, necesitan el reconocimiento de mamá porque mamá no acepta el novio o la novia, o no le gusta el trabajo que tiene, o el plan de comprar una casa o comprar un coche, y ya ni se diga, no acepta el plan de independizarse del nido familiar. Esto es fusión. Debemos educar a nuestros hijos con la porra del sí se puede, porque en nuestra cultura impera el no se puede. Debemos buscar el cómo sí en lugar del cómo no. Qué importantes son los límites, porque a través de ellos descubres la existencia del otro y por lo tanto te descubres a ti mismo. Y así puedes distinguir hasta dónde llegar sin traspasar los límites del otro, y hasta dónde puedes permitir
que los demás lleguen sin que traspasen tus propios límites. Una persona sin límites es vista por los demás como alguien con presencia y autonomía. Una persona con límites es vista por los demás como alguien con presencia y autonomía que maneja bien sus límites tanto físicos como emocionales, los cuales actúan en íntima relación generando autorregulación y autonomía que son la base principal para la autoestima y el bienestar de los seres humanos. Vamos a dejar hasta aquí la clase y dentro de 8 días continuaremos con esta clase. Vamos a ver dentro de 8 días varias notas con respecto al no puedo. Y me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Me dio mucho gusto poder compartir estas enseñanzas, a veces un poco áridas, pesadas, a veces hay que estudiarlas 1 o 2 veces, pero vale la pena, vale la pena. Las personas que han estudiado sobre límites y los han aplicado, en verdad han avanzado en su autonomía y sobre todo han ayudado en grande manera a la madurez y el crecimiento de sus hijos. No solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Nuevamente nos vemos dentro de 8 días. Muchas bendiciones, saludos para todos.